malita. Y lamentablemente el día viernes nos llamaron a las 3 de la tarde que había fallecido, ¿verdad? Había fallecido mi abuelo. Eh, Les soy bien sincero, jóvenes, no es fácil, ¿verdad? No es fácil, de todo corazón les digo, no es fácil. Eh, yo creo que en el momento se los mencioné, ¿verdad? Es como, o era como mi segunda madre, ¿verdad? Y seguirá siendo donde se encuentre, en el cielo, espero yo, ¿verdad? Eh, Les digo, pues me crió desde que yo nací, ¿verdad? Mi mamá y mi papá salían, me dejaban comer de temprano, muy temprano. Cuando ellos regresaban, posiblemente dependiendo de la hora, yo ya había cenado, ya estaba hasta durmiendo. Y pues fue bastante difícil, les soy muy sincero. Es más, les digo, no he tenido aún todavía la valentía de ir a la casa pues de ella, donde ella vivía. Yo sé que voy a encontrar su silla de ruedas, voy a encontrar su caminadora, voy a encontrar la silla donde siempre la encontraba cuando yo llegaba y que ahí quería estar cuando nos íbamos porque nos miraba irnos. No es fácil, joven, de verdad, no es fácil, pero créanme que la vida continúa. eh, Hay que seguir la enseñanza que estas personas que a uno lo quisieron, lo amaron, eh, pues le dejaron, ¿verdad? Y les agradezco de todo corazón el tiempo que en este caso me dieron, me han dado ustedes para pues, comentarles esta situación que es totalmente ajena, les soy bien sincero a la clase, pero pues es bien difícil, les digo, es bien difícil. Eh, Miren que ella me decía siempre, después de que falleció mi abuelo, en el 2004 falleció mi abuelo, a los meses ella comenzó a decirme que iba a preparar su maleta del último viaje. Y así fue. No, consiguió una maleta, nunca, no soy bien sincero, nunca me atrevía a saber qué tenía dentro de la maleta. Yo sabía que cada dos veces al año la revisaba y así fue prácticamente durante 19 años. En alguna oportunidad sí me comentó, mira, ibas a encontrar algo que tal vez posiblemente ya no me quede, pero vean cómo me lo coloco. En unos momentos, y se lo decía a todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo decía, mire, ahí está mi maleta de viajes, y se lo dijo a mamá, se lo dijo a papá, se lo dijo a mis hermanos, pero me lo hacía especialmente a mí, ¿no? Y, y nunca me había atrevido yo hasta que me tocaba abrir la maleta y ver realmente qué tenía. En algún momento sí me enteré de que le cambiaba pañal, ¿verdad? Ya me imagino que en algún momento había pensado en utilizar pañal, porque sí pedía cambiar pañal dependiendo si estaba más gordita, si estaba más delgada. Y eso sí sabía que había, ¿verdad? La sorpresa mía fue cuando, pues, el difícil, le digo, abrir la maleta que mi abuela había preparado. Eh, Miren, les digo, es sorprendente tantas cosas. Y una de ellas, ver su vestido de primera comunión, ¿no? Vestido de una niña, eh, ya no estaba tan blanco por el paso del tiempo. Luego también ver su vestido de boda. Y eso es lo que quería, ¿verdad? No le quedaba nada, se entendió que no le quedaba nada. Se pidió a favor de que se abriera únicamente el vestido de bodas por la parte de atrás y se lo colocara encima y así se fue, ¿verdad? Tenía una medalla, un rosario y una medalla que por mucho tiempo utilizó, si me recuerdo, esa medalla imagino que en los últimos años la empezó porque lo utilizó por mucho tiempo, que era parte de la cofradía del Santísimo de la iglesia donde iba. Y pues eso es lo que ella quería, ¿verdad? Entonces fue bien difícil, créanme, bastante difícil abrir esa maleta, saber que era como decía, el último viaje. La enterramos el día de ayer por la mañana y créanme que de todo corazón estos momentos son bien difíciles, pero creo que lo más importante de saber, como me ha pasado, porque ya varias oportunidades he tenido que dar un mensaje así, uno de los más difíciles fue por mi amigo Javier, mi mejor amigo.
Creo que la enseñanza que nos dejan en la vida es lo que tenemos que seguir adelante. Y me decía algo, mi abuela siempre me decía algo que siempre me va a quedar grabado. Portate bien, que nada te cuesta. Esa era su frase. Y pues, donde quiera que esté mi abuelita, un beso allá al cielo. Y a ustedes, gracias compañeros por haberme permitido este tiempo de compartir esta pues, tristeza, no soy sincero, esta noticia triste de mi vida. Y gracias a todos que me han dado un mensaje ahí en el chat. Pero la vida sigue, ¿verdad? La vida sigue y no sé si realmente fue en esta sección o fue en la otra que hoy en día hoy también. Pues estaba tomando un café, con mi familia estábamos tomando un café hoy. Hace algunos momentos, una hora más o menos, no habíamos almorzado, pasamos almorzando, tomamos un café pues coincidimos que había dos estudiantes pues ahí en un lugar, pues me reconocieron y cabalmente me preguntaron por mi abuela pues, les comenté toda esta situación, gracias, y fue esta situación, gracias por las palabras que me indicaron. Una de ellas me decía que pues únicamente era oyente, que no está asignada. Le digo, miren, no importa que no estén asignados o que no estén inscritos, realmente el estudiante no es aquel que esté inscrito en un lugar, es aquel que quiere aprender algo nuevo. Y como ustedes, ¿verdad? Todos hemos aprendido en algún momento algo nuevo. Y como les digo, pues lo mejor que nos dejan estos momentos con estas personas que uno tanto quiso es recordarlas, seguirlas amando y esperar en algún momento volverlas a ver, volverse a encontrar con ellos. Como ella se encontró ya con toda su familia, era la última de todos los que vivieron juntos. Ya habían fallecido sus hermanos, ya había fallecido pues, mi abuelo, su esposo, ya había fallecido también un sobrino que ya quiso como un hijo. Había fallecido ya pues, sus padres, su abuela. eh, y todos estaban, prácticamente todos habían vivido algo juntos en algún momento. Entonces, pues todos ya estaban esperando. Hace prácticamente la última persona que falleció fue hace 9 años, más o menos, 9 años y medio. Todos ya estaban ya esperando, ¿verdad? Entonces, gracias compañeros por el tiempo que me dieron, ¿verdad? De tomar este momento que no es pues, fuera, como si fuera de la clase, pero me queda es difícil, pero pues a seguir adelante, ¿verdad? A seguir adelante como parte de la vida. Abuelita, donde estés, te sigo dedicando mi vida y mi profesión. Sigamos adelante, jóvenes. La última clase habíamos tratado el tema de los atributos de la persona, habíamos visto el tema de la nacionalidad. Es un vínculo jurídico que une a la persona con un determinado estado. Analizamos el artículo 144 de nuestra Constitución, en el cual establece quiénes son guatemaltecos de origen. Y entre los guatemaltecos de origen, pues hay tres elementos, yo les decía, bien importantes, aunque la Constitución no lo menciona. Podemos colocarles hasta los números. Número uno, los que nacen en el territorio nacional. Eso es muy importante, ¿verdad? Todos somos guatemaltecos porque nacimos dentro de este territorio. Como decía la última clase, parte del derecho internacional se llama el jus soli, ¿verdad? El derecho de suelo. Luego, el segundo ejemplo, el segundo inciso, se podría decir para mí, pues no se cumple en gran medida, porque es los nacidos en naves o aeronaves guatemaltecas. Eso realmente ya sería muy extraño observarlo. Y el tercero sí es muy común, ¿verdad? Los hijos de padre o madre nacidos guatemaltecos nacidos en el extranjero. Muchos de ellos con nacionales que de una u otra forma no migraron de forma regular a Estados Unidos y se encuentran pues ahí en este caso residiendo de forma ya sea legal o ilegal, pero que pues, por razones familiares o sociales nacen ahí sus hijos. Ahí en este caso pues aplica los dos preceptos que el derecho internacional contempla, el derecho del suelo y el derecho de sangre, el jus soli y el jus sanguíneo, ¿no? Y la última frase de este artículo, que ningún guatemalteco de origen puede negársele o privársele de su nacionalidad. Hasta ahí nos habíamos quedado en la última clase. Les había indicado que íbamos a hablar acerca del artículo 145 y les digo, en el tiempo que he tenido de poder estudiar este punto muy preciso de los atributos de la persona, me tomé el tiempo de poder analizar las distintas constituciones de Centroamérica
si este privilegio lo tiene el guatemalteco en otra nación centroamericana. Y ninguna, ¿verdad? Ninguna. En ninguna constitución se considera este privilegio, únicamente en la constitución de Guatemala, porque como fue la capitanía, ahí sí que históricamente, ¿no? La capitanía del Reino de Guatemala, luego la parte muy importante de la Federación Centroamericana como tal. Entonces, ¿qué sucede? Se considera también guatemalteco de origen aquellos nacionales de los que constituyeron la Federación de Centroamérica. Entiéndase El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Belice no, porque todavía era parte de Guatemala, y Panamá tampoco, porque era considerado ya más parte de Sudamérica que de Centroamérica. Entonces, únicamente, como les digo, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Si en algún momento estas personas, número uno, y lo dice, ¿verdad?, desean ser guatemaltecos, en este caso, primero deben estar, y ahí mismo el artículo lo contempla, deben estar domiciliados en Guatemala. Y posteriormente decidir, ¿verdad?, en este caso, y hacer la solicitud ante autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? En este caso, pues Migración Guatemalteca. Su deseo de ser guatemaltecos. Y cuando siguen el proceso de nacionalización, ellos entenderán que son guatemaltecos de origen. Y con ello quiero explicar un punto para que entendamos. Este punto siempre lo explico en la Introducción de Derecho 1, pero para quienes no estuvieron conmigo en la Introducción de Derecho 1, lo vuelvo a explicar. Hay que entender que dentro de un Estado, en este caso, el elemento de población no significa únicamente que sean nacionales. Cuando tratamos el tema de población, especifica que son nacionales y extranjeros. Y dentro de ese punto tenemos que entender que hay una clasificación en ambos. En los nacionales puede ser de origen, puede ser naturalizado, ¿verdad? En los extranjeros también una clasificación, pero vamos a tratar primero los de origen. Los de origen ya los vimos, ¿verdad? El artículo 144 lo menciona, y asimismo el 145 establece aquellos que son de la Federación o que pertenecieron a aquellas repúblicas de la Federación Centroamericana y que no solo estén domiciliados en Guatemala, sino manifiesten su deseo de ser guatemaltecos, serán considerados de origen. Bueno, vamos a esto. ¿Cómo se entiende ello? Y vamos entendiendo también la clasificación de los extranjeros. Lo que ocurre es que en Guatemala, cualquier persona que no sea guatemalteco y que ingresa a la República de Guatemala, deben hacerlo de forma legal, ¿no?, por alguna frontera legalmente establecida. Presenta su pasaporte y desde parte de Migración Guatemalteca, en la frontera le van a poner un sello. Realmente Guatemala es muy, muy poco los países que les piden previamente una visa, ¿verdad? Realmente que en nuestro país, muchos de los países tienen ingreso preferente, libre, sin mayor requisito. Y les pone un sello donde les autoriza estar legalmente al extranjero 90 días. Es decir, que son aquellos llamados extranjeros en tránsito, o los famosos turistas, ¿verdad?, que únicamente vienen a Guatemala por turismo o porque va a ser conexión para ir a otro país, nada más, ¿verdad? 90 días. Bueno, ¿quiénes extranjeros? Cualquier nacionalidad. Vamos entonces a aquellos extranjeros que por X o Y motivo, si vienen no a hacer trámites, perdón, no a hacer turismo o de conexión a otro país, sino por alguna razón vienen a residir de forma temporal o permanente a Guatemala. Vamos con el primero, la residencia temporal. Hay extranjeros que por X motivo van a residir de forma temporal en Guatemala. Entiéndase, pueden ser sacerdotes, pueden ser religiosos o cualquier persona extranjera que va a querer comenzar a trabajar en Guatemala, X o Y motivo. Ahí no interesa el motivo por cual. Lo que sí interesa es que va a permanecer más de esos 90 días que el sello le permite. ¿Qué sucede con esos extranjeros? Entran a Guatemala, les ponen el sello de los 90 días que están legalmente, y dentro de esos 90 días inician las gestiones para solicitar su residencia temporal en Guatemala ante Migración Guatemalteca. Van a presentar ciertos requisitos que la verdad es que son bastante onerosos, ¿verdad? Porque son cobrados en dólares, aparte de presentar un garante guatemalteco, ciertos documentos legales, algunos autenticados por notario, y pues
cumplen los requisitos y presentan su solicitud. Dentro de esa presentación de solicitud, pues esta solicitud va a llevar el proceso se lleva más o menos como un año y medio, ¿verdad? Pero cuando ellos ya le ingresen, o sea, si le ingresan antes de los 90 días, desde el momento de su ingreso hasta que salga la resolución de su residencia temporal, ellos ellos regularon su situación migratoria. Es decir, que no va a existir un cobro, una multa, no va a existir un proceso de expulsión del país, porque están regulando su situación de querer ser en este caso extranjeros temporales, ¿verdad? Año y medio dura el trámite más o menos y luego del trámite les ponen un sello tipo visa, tipo de visa, en donde les autoriza a partir de la fecha que se los colocan 2 años para estar de forma temporal en Guatemala, ¿verdad? Imagínense, entonces ya ellos ingresaron en esos 90 días, dentro de esos 90 días hicieron el trámite, luego un año y medio duró el proceso, ya llevan casi los 2 años viviendo en Guatemala, sale su resolución, ¿verdad? Y sale su sello y ya les autorizan estar otros 2 años de forma legal, ¿verdad? La ventaja es que con haber iniciado el trámite ellos ya pueden solicitar un permiso temporal para comenzar a trabajar. Posiblemente alguno de ustedes ha visto algún colombiano, venezolano o de otra nacionalidad trabajando en Guatemala de forma legal, no ilegal, de forma legal. Lo que sucede es que ellos están o ya tienen su residencia temporal o están en el trámite de obtenerla, ¿verdad? Lo mismo puede suceder con los centroamericanos. Ahora bien, muchos de ellos no realizan el trámite de residencia temporal. Es entendido que muchos centroamericanos vienen a Guatemala a quedarse. Y simple y sencillamente muchos de ellos están de forma irregular. ¿Y por qué lo hacen? Porque como están cerca, por ejemplo, Honduras, El Salvador, están a 4 horas, 3 horas de nuestro país, ¿verdad? La frontera. Entonces, lo que están haciendo es que ingresan, están 90 días, antes de esos 90 días salen del país, salieron legalmente, y luego vuelven a ingresar a los 2 días o al día siguiente, otros 90 días, ¿no? Entonces, están entrando y saliendo, entrando y saliendo. Muchos centroamericanos están de esa forma. No están ilegales, ¿verdad? Pero idealmente están como un extranjero de turismo. No para ellos, por ejemplo, no pueden trabajar en Guatemala de forma legal. ¿Que trabajan? Sí, trabajan, pero ilegalmente, ¿verdad? Ellos no pueden regular su situación laboral, ¿no? Entonces, ¿pero y por qué lo hacen? Porque el trámite es oneroso, les soy bien sincero. Una residencia temporal en este momento está saliendo en unos $1,800, $2,000 por cada persona, ¿no? Entonces, imagínense, viene una familia de 4 personas, 4 integrantes, es imposible que les alcance el dinero, ¿no? Para hacerlo. Entonces, no lo hace. Realmente solo aquellos muy interesados por un X motivo hacen su residencia temporal. Este artículo 145 no se refiere a la residencia temporal, se refiere a la residencia permanente. ¿Qué ocurre? El tercer trámite o la tercera forma legal para estar en Guatemala son aquellos extranjeros que vienen a Guatemala para quedarse, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos iniciales? Número uno, haber tenido una residencia temporal y pueden obviar este requisito si están casados con una guatemalteca o con un guatemalteco o tienen hijos guatemaltecos. Ya de una vez no necesitan la residencia temporal y se saltan de una vez a la residencia permanente. Casi van a ser los mismos requisitos, es mucho más oneroso, están entre 3,000 o $4,000, dependiendo en este caso con quién se realiza el trámite. Pero estos son aquellos extranjeros que se les entrevista cuál es su razón de querer estar en Guatemala de forma permanente y luego entidad migratoria les extiende un documento con el cual van a RENAP para que RENAP les extienda a ellos un documento personal de identificación de extranjero domiciliado, que es el famoso DPI rosado, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean un DPI rosado es porque es un extranjero domiciliado de forma permanente. A él en Guatemala ya no se le identifica con pasaporte, se le va a identificar con su DPI rosado, ¿verdad? Los demás, tanto el tránsito como el temporal, con su pasaporte. Entonces, después regresaría nuevamente a migración con el documento que les den de RENAP y simple y sencillamente terminan el trámite, les ponen una resolución donde ya ellos están de forma permanente como residentes permanentes en Guatemala. A ellos se refiere este artículo.
si son centroamericanos, o sea, cualquiera nacionalidad puede solicitar su naturalización de guatemalteco, cualquiera, ¿verdad? Pero el artículo 145 se enfoca en determinar que si fueran centroamericanos, es decir, salvadoreños, nicaragüenses, costarricenses, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, costarricenses, ellos, si solicitan después de ser residentes permanentes, su naturalización, serán reconocidos como guatemaltecos de origen, ¿no? La diferencia con un guatemalteco naturalizado y un de origen se va a enfocar más que todos los aspectos de sus derechos políticos, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Más que todo bajo ese punto, ¿verdad? Karin, buenas noches, le escucho. Buenas noches, licenciado. ¿Me escucha? Perdón. Sí, 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 sí. Entonces, una consultita, perdón, después de haber hecho la solicitud de eh, ciudadanía temporal, ¿al cuánto tiempo puede hacer la gestión o aplica para la nacionalidad, licenciado? Para hacerla, o sea, si usted solicitó una temporal, ya tiene su residencia temporal, es decir, que en su pasaporte ya está la visa temporal, o sea, un sello igual que la visa, no solo que es visa guatemalteca, o una residencia temporal guatemalteca, pero es tipo visa, ¿verdad? O sea, como las visas que colocan. Pues tienen que, si no tiene hijos, si no tiene esposo guatemalteco, tendrían que pasar esos 2 años, ¿verdad? Y antes de que se cumplan los 2 años, puede iniciar el trámite para ser residente permanente, ¿verdad? Puede hacerlo antes de que se vence el plazo. Idealmente tendría que ser antes de dentro de esos 90 días finales de que se vence el plazo en el cual le autorizaron la residencia temporal, ¿verdad? Yo he visto algunas personas que inician al siguiente año de su residencia temporal la solicitud de residencia permanente. Ahí sí le digo ese criterio mucho porque ahí va con asesores del Ministerio perdón, de Migración Guatemalteca. Depende en este caso de cada uno de su criterio. Algunos la rechazan por el plazo, algunos las aceptan en virtud de todo el tiempo previo que ya había llevado el proceso, ¿no? Bueno, como les digo, a ellos precisamente se refiere este artículo 145 cuando tocamos el tema de la nacionalidad de origen, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda adicional, estimados jueces? Bueno, paso entonces. Sí, 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 Edgar, le escucho. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Condolencias para usted y familia, Liz. Muchas gracias. Ahora con una consulta, Liz. Fíjese que ahorita que está de moda esto de ya que estamos tratando eso, yo miro que estos, así como colombianos prestamistas, o sea, cuando ellos obtienen la nacionalidad, ellos tienen derecho para andar con armas de fuego en territorio nacional. O sea, ¿me puede explicar qué privilegios, o sea, qué constitucionalmente qué les ayudaría a ellos? ¿Podemos andar armados? Porque hay muchos que andan armados. Sí. Ajá. Lo que pasa Gracias. es que, por ejemplo, gracias, en el caso de cualquier persona, ¿verdad? Que se encuentre en el territorio nacional, o sea, por ejemplo, ahí aplica el derecho internacional privado, porque no son nacionales, es decir, son extranjeros, pero se regulan según nuestras normas jurídicas, ¿verdad? Entonces, en gran medida, por ejemplo, para autorizarle la utilización de un arma de fuego dentro del territorio nacional, tendrían que tener al menos una residencia permanente, ¿verdad? Al menos una residencia permanente, o en su defecto, tener una residencia temporal, pero que tengan la autorización, lo cual es sumamente difícil obtenerlo, ¿verdad? La mayoría de estas personas posiblemente ya tienen residencia permanente. Y les digo, por ejemplo, yo les soy bien sincero, muchos me han preguntado y he sabido del tema de los prestamistas, que muchos en este caso indican que son colombianos, pero algunas personas en este caso lo que sí he entendido y según algunas me han comentado, pues, investigaciones que han solicitado por ello, es que dentro de ese grupo también hay nacionales, que son en este caso los que hacen toda esta negociación y pues la figura del famoso colombiano es únicamente por intimidación, ¿verdad? Por intimidación. Pero como le digo, toda persona puede obtener el permiso siempre y cuando esté regulado su situación migratoria, ¿verdad? En ese sentido.
Y como le insisto, pues para un residente permanente puede hacerlo, ¿no? Lo mismo que ustedes, en este caso, en cualquier ámbito del derecho, si regula su situación migratoria, les aplica cualquier derecho como tal, ¿verdad? A excepción del tema de los derechos políticos, que esos son muy delicados y muy exclusivos, ¿verdad? Me pregunta, por ejemplo, Cindy, ¿los extranjeros que ya están domiciliados y tienen DPI deben pagar algún impuesto señalado? Sí. En este caso, independientemente de que vayan a salir o no del país, como ya están domiciliados de forma permanente, lo interesante es que uno de los impuestos que les hacen pagar es el boleto ornato, pero no solo ello. Lo que sucede es que también Migración Guatemalteca tiene un arancel que debe colocar como un impuesto de extranjería. Entonces, dependiendo de donde viene el país, deben pagar al año un determinado, ese determinado pago. Puede ser $20, $10, puede ser $40, dependiendo. Lo más que he visto, por ejemplo, que les cobran y que son los pagos más altos, muchos países de la Unión Europea, que muchos se encuentran aquí en el país de forma permanente, algunas personas, pagan $40, $50, y la última reforma se les subió hasta $60 y $70, dependiendo qué nacionalidad es, ¿verdad? Pero sí es un pago anual, es un pago anual. Lo interesante de todo y lo ridículo, por decirlo de esta forma, es que les piden que guarden el primer recibo que pagaron y que vayan, porque se paga, realmente se paga manual, que van guardando ese recibo de pago y que con ese recibo de pago vayan el otro año para hacer el pago nuevo. Y yo he tenido varias personas que han perdido el recibo porque son recibos de pago pues, de una entidad bancaria. Imagínense usted tener guardado un año, a veces hasta se borra, ¿verdad? Y vamos a esto, o sea, lo difícil de todo es que los puedan guardar, o sea, porque no se puede hacer un backup digital, pensaría, ¿verdad? Bueno, vamos a la siguiente. He visto, se la pregunta, ya. Ángela, he visto en la Josefina de tipos colombianos con armas y les prestan miedo a los vendedores. Realmente no creo que tengan permiso. No, la verdad es que muchos de ellos, en este caso, esas armas hay que saber sinceramente si están registradas, si cuentan con el permiso de portación de arma de fuego. O sea, la verdad es que todo este tema son temas de más análisis a profundidad, que lo que creo es que muchos de ellos sí posiblemente regularon su estación migratoria, pero no tienen autorización para utilizar armas de fuego, ¿no? En este caso. Y Cindy tiene razón. Si se vuelven guatemaltecos, en este caso ese impuesto o ese pago deja de ser realizado. ¿En virtud de qué? En virtud de que adquirieron la nacionalidad guatemalteca, ¿verdad? Ese al fin de cuentas, es un derecho de extranjería que se les cobra por ser extranjero permanente en nuestro país, ¿verdad? Las personas que son de área de Centroamérica y piden su residencia permanente con guatemalteco, tu residencia permanente son guatemaltecos. No, es muy distinto. O sea, un opuesto político. Ok, vamos a esto, Carlos. En primer lugar, primero tienen que ser residentes permanentes, ¿verdad? O sea, si son de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, para iniciar su proceso de nacionalización, primero deben ser primero están domiciliados de forma permanente. Ya obtuvieron su residencia permanente, pueden iniciar el trámite para ser, en este caso, naturalizados. Ya naturalizados, se les reconoce el derecho del guatemalteco de origen. Y claro, o sea, si un guatemalteco de origen no puede privarse de sus derechos políticos, sí pueden optar a un cargo público. Sin ir tan lejos, la esposa de Arzú, Ana Patricia Arzú, es salvadoreña, de nacimiento, pues. Vino muy pequeña a Guatemala, en este caso se domicilió de forma permanente y ya es guatemalteca desde hace muchos años, pero su nacionalidad de origen, o sea, su país de origen es Salvador, ¿no? Y sí, pues han visto que ha podido participar para algunos cargos públicos, ¿no? ¿Cómo hacen para identificar a un extranjero que fallece en Guatemala en situación no ilegal o extranjeros que han cometido delitos en Guatemala? A ver, empezando por esto, o sea, si hay, o sea, todo fallecimiento que se dé, ¿verdad? Todo fallecimiento que se dé en nuestro país, necesariamente tiene que hacerse en este caso el tema del certificado de defunción, ¿verdad? Con los datos que se tengan, ya sea nacionales o sea, algún documento extranjero.
Hay ocasiones en las cuales, por ejemplo, se fallece un extranjero y no tiene ningún documento legal, o sea, en ocasiones puede tenerse a esa persona, ¿verdad? En este caso como XX, ¿verdad? Y generalmente se entierra de esa forma. Si fallece un extranjero en nuestro país y si tiene conocimiento de qué país es, si tiene algún documento de identificación, se hace la conexión con la embajada del país donde provenía para la repatriación de esta persona, ¿verdad? Y si han cometido delitos en Guatemala o en otro país, por ejemplo, si fuera en el caso de que ellos vienen a Guatemala, ¿cómo determinar su situación legal, por ejemplo? Y sobre todo si tienen o no tienen un delito. Dentro de los requisitos para residencia temporal o permanente está en este caso también sus antecedentes penales. Deben ir con sus bases de ley del país donde provienen, ¿verdad? Entonces, necesariamente van a tener que tramitar un antecedente penal del país donde proviene. Si fuera el caso para Guatemala, o sea, si cometieron un delito acá, y ellos huyen de Guatemala, el delito fue cometido en nuestro país. En otro país, pues ya no tienen conocimiento, ¿verdad? A excepción que se tengan, por ejemplo, acuerdos en los cuales si el país tiene ese convenio de extradición, por ejemplo, por motivos penales, podría solicitar Guatemala la extradición a nuestro país cuando esta persona sea detenida en otro país. Puede girarse, por ejemplo, órdenes de captura internacional, por ejemplo, ¿verdad? Con eso les respondo a... Bueno, ¿dudas? ¿Estamos ahí? Okay. Voy al siguiente punto. El tema del domicilio, que es muy importante. Miren, hay que entender, queridos jóvenes, que cuando hablamos de domicilio, ¿verdad? Establecemos un ánimo de permanencia para ejercer derechos y obligaciones en un determinado lugar. El artículo 32 y 33 del Código Civil presumen esa permanencia. El artículo 32 establece que el domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él. 33. Se presume el ánimo de permanecer por residencia continua durante un año en el lugar. Cesará la presunción si se comprueba que la residencia es accidental o se tiene en otra parte. ¿A qué nos referimos con domicilio? Es la circunscripción departamental, ¿sí? Tal vez en este caso, con la siguiente diapositiva lo podamos comprender mejor. Pero vamos a ir viendo cada uno de los domicilios que existen, ¿verdad? Algunos parecen en este caso muy, por decirlo de una forma sencilla, muy curiosos. Por ejemplo, hay uno que dice alternativo, otro que le llaman el vagabundo, que vamos a ir viendo por qué. Pero quiero que les quede claro primero esto. Cuando tocamos domicilios, tal vez el concepto domicilio es circunscripción departamental, es el departamento, ¿verdad? Por ejemplo, a excepción de que alguno en este caso viva en otro departamento que no sea Guatemala, todos tenemos como domicilio el departamento de Guatemala, ¿verdad? Muy distinto es cuando hablamos de vecindad, puede ser cualquier municipio. Pero la circunscripción departamental es el domicilio, es el departamento donde reside, ¿verdad? Vamos a ir viendo los tipos de domicilio que existen. El artículo 34, en este caso, establece el múltiple o el alternativo. Cuando una persona vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares, se le considera domiciliar en cualquiera de ellos. Por ejemplo, ustedes pueden tener su casa de residencia en el departamento de Guatemala, pero su trabajo está en el departamento de Escuintla. Entonces, de lunes a viernes se van a Escuintla, sábado y domingo se encuentran en Guatemala. Tienen un domicilio múltiple. ¿Por qué? Porque tienen dos domicilios, o sea, tienen dos circunscripciones departamentales, ¿no? Ahora bien, pero si se trata de actos que tienen relación especial con un determinado lugar, ese será el domicilio, ¿no? Muchos de ustedes en este caso tienen, por ejemplo, su domicilio en su lugar de residencia, su casa, ¿no? O sea, y su casa se encuentra en el departamento de Guatemala. Todos sus actos jurídicos y obligaciones las realizan en el departamento de Guatemala. Y por circunstancias especiales, de lunes a viernes, tienen su trabajo en Escuintla, ¿verdad? Entonces, situaciones muy importantes, ¿verdad? Por actos determinados, si fuera del trabajo, se les notifica en Escuintla, porque ahí tienen su domicilio. Pero cuestiones personales, por ejemplo, en su casa de residencia, que es en el departamento de Guatemala, ¿no? Entonces, esto es múltiple o alternativo.
Posiblemente algunos de ustedes más adelante vayan a ser jueces de primera instancia, jueces de paz, y que muchos de ustedes hayan vivido toda su vida aquí en el departamento de Guatemala y después los manden a ¿qué? Al Petén, a Escuintla. Entonces se van de lunes a viernes a esos departamentos, ¿no? Y luego regresan a su lugar de residencia. Tienen un domicilio múltiple, ¿verdad? Porque se encuentran habitualmente o alternativamente en varios lugares. El artículo 35 es interesante, nos indica el del vagabundo. Así lo indica realmente la doctrina, ¿verdad? ¿Y por qué razón? Porque es aquel que no tiene residencia, ¿verdad? Normalmente es donde es su domiciliado, ¿no? Se encuentra domiciliado donde se le encuentra. A quienes en alguna ocasión se les determina esta situación, pues que se encuentran en situación de calle, ¿verdad? Ellos de vez en cuando están en una esquina, en la quinta, luego se van a la sexta, luego se van a la séptima y así. Entonces, no tienen lugar de residencia. Entonces, a quien no tiene lugar de residencia se le considera domiciliado en el lugar donde se encuentra. Otro elemento interesante también, en este caso, es aquellos que no tienen residencia propia, ¿no? Los que andan alquilando. Puede ser que, vea, por ejemplo, no cambio de domicilio si alquilo el mismo y me voy de ahí y me voy a el mismo departamento, ¿verdad? Después de Villanueva, ¿qué sucede? Ya no me gustó y me salió una oportunidad en Escuintla y me voy a vivir en Escuintla, o sea, alquilo en Escuintla. Ahí sí cambié de domicilio, ¿verdad? Entonces, pues, como no tengo lugar de residencia habitual, se me considera domiciliado donde me encuentro, ¿no? Puede ser en el caso de los que no tienen domicilio propio y andan alquilando, siempre y cuando cambie en este caso su domicilio, ¿verdad? Su departamento. De lo contrario, pues siempre la mayoría de veces, aunque ustedes se vayan de Villanueva, Misco, de Misco a San José Pinula y así sucesivamente, todos van a ser del mismo departamento. Entonces no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Siguiente. Vean, estas únicamente voy a tratarles en una forma rápida porque las van a ir viendo más a profundidad el siguiente semestre. El domicilio legal es aquel dispuesto por la ley, ¿verdad? En este caso, el que la ley les establece como su domicilio. La mayoría de nosotros, insisto, la ley nos estableció el departamento donde residimos habitualmente, que es el departamento de Guatemala. El de la persona jurídica, ¿verdad? Vamos a ir viendo luego el de la persona jurídica. ¿Cuál es? Ese es electo, ¿verdad? Electo por las personas, en este caso, que formaron la persona jurídica. Puede ser que la sociedad anónima se constituyó en el departamento de Quetzaltenango, por ejemplo, ¿no? Entonces, su domicilio sea el departamento de Quetzaltenango, pero fue electo por ellos, por los integrantes de la sociedad comunal. Contratal electivo especial es aquel que se consigna en un contrato, por ejemplo. Es una designación voluntaria, ¿no? Entonces, ¿qué les digo? Podemos irnos ¿a dónde? A Huehuetenango, por ejemplo, puede hacer un contrato en Huehuetenango de una creación de una obra pública, ¿no? O sea, y entonces se consigna en el documento de creación en el departamento de Huehuetenango. Y va a ser, en este caso, el domicilio es contractual, es electivo, ¿verdad? Es voluntario, electo por las mismas personas que, en este caso, intervienen dentro de este contrato, ¿verdad? Bueno, antes de llegar a esta definición o esta, se puede decir, comparación, pregunto si de los que hemos visto alguna duda de los tipos de domicilio que vimos. ¿Estamos bien? Bueno, voy a hacer esta comparación. El artículo, en este caso, esta comparación viene muy enfocada en determinar estas tres situaciones que no es lo mismo una que la otra. Siempre tienen correlación con una circunscripción territorial, pero una es distinta a la otra. A ver, domicilio, ya les dije que es la circunscripción departamental, o sea, domicilio es el departamento. Vecindad es la circunscripción municipal, es el municipio. Y la residencia es el lugar de habitación, ¿no? Haciendo un ejemplo, en este caso puede ser de adelante para atrás o de atrás para adelante, como ustedes quieran. Imagínense, ¿verdad? Me encuentro domiciliado en el departamento de Guatemala. Tengo mi vecindad en el municipio de Misco. Y mi residencia es XX, el lugar de residencia, perfectamente, ¿no? Puede ser lugar de residencia, ustedes digo, sexta calle 1111, por ejemplo, zona 12, por ejemplo. Vecindad es del municipio de Guatemala, domicilio del departamento de Guatemala. O sea, no es lo mismo. Domicilio
ni vecindad, ni residencia. Son tres cuestiones distintas. Cuando ustedes le preguntan a alguien cuál es tu domicilio, y le dicen dónde vives, su lugar de residencia, pero está mal. Quiero que desde hoy comencemos a establecer y entender estas diferencias. Cuando tenemos que hacer una solicitud memorial, tenemos que colocar con domicilio en el departamento de Guatemala. Domicilio solo hace el departamento. Hay personas que el domicilio ya graduadas se equivocan y ponen el lugar de residencia, que son dos cosas distintas, ¿verdad? Domicilio, circunscripción departamental, vecindad, circunscripción municipal y residencia es el lugar de habitación, precisamente, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, los tres elementos se relacionan con una circunscripción, ¿verdad? Que a fin de cuentas geográfica, pero distinta: domicilio, departamento, vecindad, municipio y residencia, efectivamente lugar de habitación. Les pido, queridos jóvenes, que puedan dar lectura al artículo 41 del Código Civil y artículo 12 del Código Municipal. Yo no les he pedido aún el Código Municipal, es el único artículo que vamos a dar por el momento del Código Municipal. Ahí sí pueden descargarlo y leerlo para que ustedes no tengan que gastar en ese punto, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Sí, con gusto, Sara. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Cuando se habla de residencia, supongamos, podemos poner en el departamento de Guatemala, en el municipio de Villanueva, y luego si tienen una colonia o una aldea, también se pone ahí y después se pone la dirección. En realidad las residencias se enfocan precisamente en la dirección. O sea, más que todo se enfoca, por ejemplo, usted lo dijo de atrás para adelante, algo así más o menos se podría entender, ¿verdad? Pero se enfoca más que todo en ese aspecto. Creo que se perdió, perdón. Ahí está. La residencia precisamente se enfoca en el lugar preciso de habitación, ¿verdad? Entonces ahí podría ser Quinta Calle 1010, Colonia La Barrera, zona 12, ahí está el lugar preciso, ¿verdad? Luego vamos a la vecindad y domicilio del municipio de Guatemala, del departamento de Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Pero la residencia en realidad sí debe incluir la dirección concreta, ¿verdad? Entonces, licenciado, sería como Segunda Avenida, 420, zona 3, Colonia Las Nubes, Bárcenas, Villanueva, Guatemala. Así. Así. Completo. O sea, por decir por completo. ¿No? Muchas gracias, licenciado. Gracias, Beto. ¿Alguien más? Ok. Voy a continuar ya en la última diapositiva. Vamos a ir hablando en este caso de lo que es la personería, ¿verdad? Lo que sucede, y este ya nos va a ir enfocando ya el último, el atributo, ya para hablar así luego de la persona jurídica. Lo que sucede es que hay ocasiones en las cuales no precisamente la persona individual puede hacerse representar, ¿verdad?, por X o Y motivo. Entonces necesita una representación legal. ¿Cómo acreditar esa representación legal? ¿Verdad? Es lo que comúnmente se llama, ¿verdad?, la personería. Y hay distintos tipos de personería. Por ejemplo, el artículo 308 del Código Civil establece las tutorías, los tutores legales, ¿verdad? En este caso se refiere a aquellos directores o superiores de aquellos establecimientos que recogen, ¿verdad?, menores o incapacitados y que son sus tutores legales, son sus representantes legales, ¿verdad? Y la diferencia con los que habíamos visto, por ejemplo, de la declaración de interdicción, es que este cargo no necesita discernimiento, es decir, no necesita declaración judicial. ¿Cómo acreditan ellos entonces que son los representantes por ser los directores de un centro de atención de este tipo? Simple y sencillamente con su contrato de trabajo, su representación laboral, etc. O sea, no necesitan un documento judicial como tal. Entonces, si soy el director, por ejemplo, de una institución de cuidado y resguardo de menores, por ejemplo, ¿verdad?, pues estos menores en algún momento están desposeídos de patria potestad, entonces tenemos una tutoría legal que los va a representar y garantizar en sus derechos y sus
sobre todo en sus derechos, no tanto en sus obligaciones. Pero ¿qué sucede? Tenemos esa representación que se ejercita legalmente de otra persona, ¿no? Para entenderlo de una forma sencilla, en el caso de los menores, por ejemplo, si no tenemos patria potestad, o sea, los padres no ejercen nuestra representación, tiene que ser un tutor legal, ¿no? Tiene que ser un tutor legal. La diferencia que hemos visto con el tema del discernimiento del cargo que es judicial, aquí no se necesita. Simple y sencillamente, como soy el director de ese instituto, de ese establecimiento, ya automáticamente la ley me reconoce la representación de quienes están dentro del establecimiento, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente. También la más común que hemos visto, la judicial, es más, fue la que muchas ocasiones ya les he mencionado, es esa declaratoria de juez competente, ¿verdad? En el cual se resuelve si al lugar o no lo solicita, ¿verdad? En este caso, la persona debe encargarse de un incapaz, ¿verdad? Una persona declarada en estado de interdicción. ¿Cuál es en este caso el fin? Que se va a encargar no solo de la persona, sino también de sus bienes, ¿verdad? Toda la administración de los mismos como tal, ¿no? Bueno, vamos, por la hora creo que me voy a quedar con la testamentaria. Hay ocasiones en las cuales se puede instituir por testamento, ¿verdad? Aquí abajo, de cargo de quién van a quedar en el resguardo los menores, en este caso, si se diera la muerte de la persona cuando todavía estén bajo su patria potestad, ¿verdad? Puede establecerse que, imagínense ustedes, una persona tiene hijos, pero sabe que tiene una enfermedad terminal y se encuentra joven. Sus padres, por ejemplo, están jóvenes, padres de 45 años, y él, en este caso, 45, 50 años, los padres de él, tiene un hijo, por ejemplo, y sabe que va a fallecer pronto. Puede instituir que sus países declaración de última voluntad, que los tutores establecidos e instituidos sean los abuelos, ¿verdad? El abuelo, la abuela, ¿verdad? Para que se ejecute una tutela legítima, ¿verdad? En este caso, se sobreentiende que va a ejercer al 50% de esa patria potestad que este padre tenía. O en su defecto, si ya había fallecido la madre también, o el padre, y solo uno de ellos ya estaba ejerciendo la patria potestad, pues la totalidad de esa representación. Lo interesante de todo es que se puede hacer por medio de ese testamento, instituir, ¿verdad?, quién va a ser el que va a representar a estos menores, ¿verdad? Lo interesante de todo es que, les soy bien sincero, yo nunca he hecho en mi vida, en este caso, una tutela testamentaria. Tengo los documentos, pues, tengo el conocimiento, pero nunca en mi vida he hecho una tutela testamentaria. Realmente no, al menos en lo que yo conozco, no es muy común, ¿verdad? No es muy común instituir, ¿verdad?, quién va a ser mi representante legal a mi fallecimiento de mi menor de edad. Lo que ocurre es que muchos de nosotros, en este caso, pues, no sabemos qué enfermedad tenemos, no sabemos en un momento este menor voy a morir yo joven, ¿verdad? Les digo, por ejemplo, y a veces tal vez antes de que fuera la pandemia nos costaba entenderlo, ¿verdad? Nos costaba entenderlo, pero vean, yo les digo, mi mejor amigo Javier, cuando él fallece tenía 35 años, ¿verdad? Estaba casado, sí, no tenía hijos aún todavía, pero nunca en su vida, ni yo tampoco, ni mi esposa en algún momento habremos pensado que se podía fallecer tan joven, ¿no? Siempre pensamos, vamos a llegar a viejos y no vamos a haber jugado, o sea, realmente nunca nos imaginamos de todo corazón que iba a fallecer tan joven. Ángela, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Primero, en paz descanse su abuelita, que el Señor les dé fortaleza y que puedan superar esta pérdida irreparable, porque creo que lo que más afecta al ser humano es que todo ese cariño y todo lo que esa persona nos dio en vida es lo que nos hace mucho más dolorosos estos momentos. Entonces, un abrazo de solidaridad. Y lo otro, mi pregunta es, ¿qué tan cierto es que no es tan aconsejable dejar testamento, porque es el procedimiento para los que quedan en herencia, se les complica? Uno.
Lo otro es... Se lo respondo, mejor le respondo así porque si no se me puede olvidar lo que me preguntó. Primero, la primera que me hace, miren, yo toda la vida, jóvenes, a mis clientes no les recomiendo el testamento, ¿verdad? Generalmente el testamento va a ser porque alguien tiene un bien, ¿verdad?, registrable, puede ser bien inmueble, bien mueble, y quiere, en este caso, a la muerte de él, designar, ¿verdad?, de forma universal o de forma de legatario, a quién le van a quedar. Yo no lo recomiendo, porque en ese momento uno hace, hace un testamento, paga por el testamento, que les digo, 3.000 quetzales, por ejemplo, un testamento, no paga impuestos ni nada, pero a la muerte de la persona, los herederos tienen que seguir un proceso sucesorio, testamentario, ¿verdad? Entonces, es el mismo proceso, ¿verdad? Es el mismo proceso, ¿verdad? Pero lo que sucede es que como el proceso sucesorio tiene dos ramas, intestado o testamentario. Intestado cuando hay testamento, testamentario, perdón, cuando hay testamento. Pero es el mismo proceso, o sea, la diferencia básicamente es de que en la junta de presuntos herederos ya no son presuntos herederos, porque si hay testamento son herederos, se abre el testamento y se lee y se indica, pero todo después el avalúo fiscal, el pago del impuesto se le va a hacer, todo el trámite es el mismo. Entonces, un intestado o un testamentario, ¿cuánto sale? 25, 30, 40.000 quetzales. Contrario, si por ejemplo tenía un bien, yo siempre he dicho, bueno, decide en vida, o le da una compraventa o hace una donación y se reserva el usufructo en ambos casos. Usted puede seguir gozando de su bien hasta su muerte, pero ya decidió quién le va a quedar. Se hace el pago de los impuestos, ya no es como seguir un proceso sucesorio. El proceso sucesorio puede llegar hasta 6, 7, 10 años. Mientras que la compraventa, hoy me mandan los documentos, mañana el documento, estamos firmando el miércoles o correcto, pagamos los impuestos en 15 días, a lo sumo un mes, ya está el nombre de quien usted quería. Cero problemas. ¿Cuánto se gastó? No sabe estar más de unos 10.000 quetzales, en el último caso, ¿verdad? La segunda pregunta. Gracias. Lo otro es, cuando muere una persona, pero tiene deuda, por ejemplo, una casa, ¿qué pasa con esa deuda? Y si esa deuda está a nombre de dos personas, porque a veces por lo que gana o el salario que tiene no le alcanza, por ejemplo, comprarla, colocan a dos personas. ¿Qué pasa si uno de ellos muere? Depende de la fecha donde se compró el bien. Y ahorita voy, por ejemplo, después les respondo a la Giovanni con eso cierro, si no, ahorita tendríamos otra clase. Si tienen dudas, aparte, tal vez Jason, con respeto, le respondo a la siguiente clase, porque si no, no va a dar tiempo. Voy a responder a la Ángela y la Giovanni, que se la dije antes. En forma sencilla, Ángela, le digo, depende qué tiempo, porque en la actualidad todos los bienes inmuebles se sacan con un seguro de vida, ¿no? Entonces, si fallece la persona, automáticamente el banco garante absorbe la deuda y se acabó el problema, ¿verdad? Si fue antes porque eso viene hace más o menos como unos 15 años, generalmente si es antes, lo que va a suceder es que el banco pues tiene la garantía hipotecaria, entonces puede iniciar el proceso sucesorio como, en este caso, como heredero como heredero acreedor, y en este caso incitar que luego del avalúo fiscal que se debe hacer, pues que se le pague, ¿verdad? Se le pague la deuda y pues en este caso después se le devuelva o se le entrega a los herederos. Pero le digo, la verdad es que cuando la mayoría de casos que he visto en la actualidad, la mayoría de bienes tienen ya un seguro, ¿verdad? Tienen ya un seguro, entonces hay cero problemas, ¿verdad? Ahora bien, solo voy a ir con la última de sus compañeros, si no se me pasa, ¿qué pasa con el Estado como propietarios? Esto es muy interesante, incluso suyo porque ya tenemos que ir a otra clase. En este caso, recordemos que cuando hay copropiedad son derechos. Y María y Pedro son copropietarios. María se muere, el 50% de esa casa quedó intestada. El otro que está vivo tiene su derecho. Puede vender, puede donar lo que quiera. Pero el 50% de ese derecho, de esa propiedad, quedó intestado. Y se tiene que hacer un proceso sucesorio. Por respeto, me quedo ahí con las dos preguntas. Que había una de Jocelyn también en el chat, y su compañero que está levantando la mano. Con todo gusto las resuelvo la otra semana, ¿verdad? Un abrazo. Buenas noches, ¿verdad? Tenemos